Buenas tardes a todos, y bienvenidos a este webinario sobre el paciente del futuro. Al final este es un tema que nos afecta a todos, porque todos hemos sido, somos y vamos a ser pacientes en nuestra vida. Y tal vez no sea muy evidente, pero actualmente se está llevando a cabo un cambio de paradigma en el sistema sanitario. Um, los pacientes cada vez tienen un rol más importante. Um, y eso es en gran medida porque cada vez somos más inteligentes y tenemos más recursos para guiar nuestras opiniones y decisiones en lo que respecta a nuestra sanidad. Bueno, hoy en este seminario vamos a hablar un poco sobre la relación entre el médico y el paciente y también vamos a ver ejemplos reales de cómo se está gestionando esta evolución y cuál es el rol de la tecnología en esa gestión. Y para ello no podemos estar más contentos de tener a dos expertos en el tema. Um, en primer lugar, el primer ponente será el doctor Rafael Manzanera, que es epidemiólogo y tiene una extensa trayectoria en salud pública y gestión sanitaria. Y bueno, básicamente él nos va a dar un poco de contexto sobre el rol de los médicos y de los pacientes y de cómo este empezó y cómo está cambiando actualmente y cómo va a seguir cambiando en el futuro. Y en segundo lugar tenemos a Mariona Escuerdo, jefa de innovación y transferencia del Hospital Vall aquí en Barcelona. Y ella va a ser la que nos va a dar los ejemplos reales de cómo, bueno, de qué procesos están llevando a cabo en el Hospital Vall d'Hebron para incluir más a los pacientes en los procesos decisivos para su sanidad y qué tecnologías se están usando para ello. Bueno, sin más dilación, voy a dar la palabra a Rafael Manzanera, por favor. Y bueno, si quieres, yo me voy a silenciar. Muy bien, Arnau, Te doy paso a las preguntas. muchas gracias a ti, a Inés, por compartir este rato juntos. Un honor estar con Mariona hablando de este aspecto de la seguridad del paciente, de la experiencia del paciente, desde un punto de vista de un médico que tiene una cierta experiencia del sistema sanitario en su conjunto y especialmente de su evolución y que he trabajado durante unos años muchas veces en el campo de la mesogestión, siendo directivo hospitalario y de atención primaria de salud pública, pero también sin perder la pista de la macrogestión. La experiencia del paciente, dejadme empezar acabando casi, no solo es conveniente y útil, es inevitable, forma parte de la evolución social y antes o después va a haber una mayor presencia de la experiencia del paciente en el sistema sanitario y lo que estamos intentando es que sea lo antes posible y en las mejores condiciones. Sí, Arnau, me ayudas a pasar. Eh, es un movimiento que nace en los años 60. Como todos los cambios de paradigma, tiene varios afluentes. Uno es el movimiento consumerista de los años 60, que seguramente hace presidente a Kennedy, y que él les dice en su discurso de la nación a los norteamericanos que el consumidor debe tener seguridad, debe poder elegir, debe ser informado y debe ser escuchado. Seguramente os suena un poco este cuarteto. Sí, pues, más, por favor. Eh, para definirlo de una manera operativa, una persona que está en una situación especialmente compleja, como es estar enfermo o necesitar ayuda profesional y una organización grande y compleja también, pues padece, entre comillas, múltiples interacciones, múltiples percepciones de estas interacciones, y esto es estudiar, tenerlo en cuenta, mejorarlo es la experiencia del paciente. Sí, Arnau. Hoy en día, a diferencia de otros momentos históricos, la calidad de los servicios sanitarios
no se puede entender sin la columna de la experiencia del paciente, tradicionales, la afectividad, el right care, hacer las cosas bien en su momento, o la seguridad clínica, no hacer daño, pero la experiencia del paciente forma parte ya de la médula ósea de la calidad del servicio sanitario. Arnau, sí. Y esto tiene otro afluente, que es toda la cultura de la gestión clínica, del valor, de los valores, de la gestión por valores. Michael Porter pone al paciente como un elemento fundamental y sus opiniones, sus valores, sus ideas, aparte de la medición de resultados de los mismos. Donald Berwick lo comparte, lo convierte en un triángulo que es muy importante ya avanzar de que la experiencia del paciente va a favor de los profesionales, no es o, sino que es para mejorar el confort de los profesionales, los resultados, la percepción de confort en su trabajo. Y Shannon Browley lo convierte más en un movimiento, el Right Care, para intentar que las cosas que cambian pues no son fáciles, no todo el mundo tiene ganas de cambiar, y ella ayuda a crear un cierto movimiento. Y Richard Bomer, que esta configuración en 4 bases, Jordi Varela la explica muy bien, y es idea suya el identificar estos 4 grandes pilares, y además encaja bien con personas que hemos tenido, que tenemos en Cataluña o en España, que representan bien estos elementos. Joan Escarravilla es una persona que ha hecho muchos cambios. Gloria Gálvez los ha hecho en situaciones poco habituales de experiencia del paciente, como el ICAM. Es muy importante entenderlo así. Sí, Arnau. De hecho, la base conceptual es que hay 2 expertos. Uno lo conocemos bien, es el experto clínico, que diagnostica, sabe muy bien de dónde vienen las enfermedades, muy bien, o es el que mejor sabe la etiología, el pronóstico. Y hay otro experto que conoce muy bien la enfermedad en sí mismo, las circunstancias sociales, su actitud frente al riesgo, los valores. Y estos 2 expertos trabajan juntos, no trabajan o lo uno o lo otro, ni esto es una revolución contra nadie, es una revolución a favor de todo el mundo. Sí, no. Y esto, eh, eh, ha habido instituciones que lo han entendido muy fácil. Vallebrón es una, el Clínico es otra, grandes hospitales con mucha complejidad, como la Cleveland Clinic, entendieron que todos los trabajadores y todos los empleados debían entender, pasa la siguiente, Arnau, debían entender que todos formamos parte de la experiencia del paciente, médicos, enfermeros, limpiadores, etcétera, y que todos somos cuidadores en un hospital. Y los hospitales, porque hay mucha más gente, pero en la atención primaria tenemos también muchos contactos con personas profesionales. Pasa a la siguiente. Eh, Esto va muy bien, que está acompañado por un cambio de marco, un cambio de marco institucional. En Cataluña se llama el marco de experiencia del paciente, que lo que hace es estudiar, hacer masa crítica, compartir experiencias y ayudar a que los expertos catalanes, que están básicamente en los hospitales, en la atención primaria y en otros dispositivos, también los sociosanitarios, pues colaboren aprendiendo de unos y otros. Sí, no. Eh, Estamos hablando de cosas que pueden parecer muy complejas, pero son muy sencillas, muy concretas. La experiencia del paciente mejora cuando se comunica, cuando no tiene dolor, cuando le atienden rápido, cuando le explican qué va a pasar. Cosas muy concretas. Sí o no. Y además tienen repercusión en resultados clínicos de los duros, en reingresos, en error médico, en coordinación. Pacientes activos están en mejores valores que pacientes pasivos. Sí, Arnau. Y ya para acabar, hay una cierta actitud ideológica que debe cambiar del informar, formar y educar tradicionales, que de alguna manera deja al otro como un elemento pasivo, pues se pasará poco a poco al escuchar, al comprender, al compartir, que tiene mucho que ver, ¿no?, en la cultura de mejorar el producto.
que es la botella de ketchup preciosa, bien puesta y estéticamente maravillosa, sino la botella de ketchup que lo que procura es que no está bonita, pero que tenga el tomate muy cerca de la puerta de entrada, que es seguramente lo que nos interesa cuando queremos tomar. Y ya para acabar, no olvidarnos de que, de una manera, pasa la siguiente, Arnau, que con toda la metodología, con esta actitud pragmática que nos va a ir muy bien, Mariona, con toda la experiencia que tienen de cambios realizados en el excepcional Hospital de Vallebrón, eh, hay un elemento personal que es la empatía, que puede estar favorecido por la organización, pero que tiene un elemento personal bueno, que nos toca remar y que la mancha de aceite siga creciendo. Muchas gracias, Hernán. A ti, a ti. No, muy interesante. Así para comentar un poco por encima, hemos hablado de la experiencia del paciente, y de pacientes activos y pasivos, ¿no? En cierta manera, creo que, bueno, sí que queda muy claro, pero una buena experiencia, debería conllevar a un paciente más activo. Y ese paciente más activo debería, de al final poderse comunicar mejor con el médico y en cierta manera obtener mejores resultados, de tratamiento. ¿Sería así? ¿Estás de acuerdo con...? Eh, eh, hay un elemento que es introspectivo, que es cómo es cada uno y la naturaleza humana es única, bastante más repetible de lo que pensamos, pero es única. Y es verdad que hay unos entornos donde si notas que se preocupan por ti, que te preguntan tres veces, que te interrogan para ayudarte, que te contestan con empatía, pues el activo a lo mejor se pasa un poco de frenada y se convierte en hiperactivo, estoy haciendo broma, pero el más pasivo, que es la persona, pues hágame usted lo que le haría a su hermano o hágame usted lo que le haría a su padre, pues poco a poco va a ver que aquel otro elemento de la relación clínica, que es el experto clínico, el experto médico o el experto enfermero, va a ayudarle a que lo entienda mejor y va a ser más activo. Muy bien, muy interesante. Y además, me gusta porque hemos terminado con este concepto de empatía y, bueno, hoy en día todo el mundo ya sabe que la inteligencia artificial es, muy importante en casi todos los sectores, en el médico también, y, muchos se preguntarán cómo, la IA está interviniendo entre la relación médico-paciente. Um, y claro, a veces se comenta que tal vez, una IA puede sustituir a un médico, ¿no? Y ese concepto de empatía es muy importante porque una IA, es muy difícil, que tenga eso, que tenga empatía. Bueno, pasamos, con la siguiente ponencia, con Mariona. Y como ya he dicho, ella nos va a hablar de ejemplos prácticos de lo que se está haciendo en la Vall d'Hebron, para incluir más al paciente y las herramientas tecnológicas que se están usando. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Enhorabuena por la iniciativa, por la organización y a vuestros profesores también por la iniciativa. Me parece como un ejercicio muy bonito. Y encantada de poder compartir panel con Rafael, que no conocía, pero ha sido muy inspirador. Bueno, Rafael nos ha explicado como uno de los extremos, ¿no?, del paciente, que es el paciente, ¿no? Y aquí vengo yo a explicar el otro extremo, ¿no? El que nos está pasando a nivel de desarrollo tecnológico. Bueno, para situaros un momento, el Instituto de Recerca del Vall d'Hebron es esto. Nosotros gestionamos todo lo que es la investigación del campus Vall d'Hebron, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación básica. Entonces, para nosotros, el paciente es muy importante. El Vall d'Hebron tiene un comité que es de expertos, bueno, un comité estratégico de participación ciudadana, tiene un plan de participación ciudadana. En el BIR, nuestro patronato, o sea, quien nos manda, mi jefe máximo, como si dijésemos, el patronato, que es quien nos manda por encima de todos,
hay asociaciones de pacientes, pero sí que es verdad, no nos vamos a engañar, que cuando lo bajamos a la ejecución y al desarrollo de nuevas tecnologías, es un terreno que está todavía verde, ¿vale? O sí, eh, ¿por qué? Porque lo que es los ensayos clínicos creo que cada vez más están empezando pues, a incluir más al paciente, a ver cómo tiene, al diseño del ensayo clínico. O sea, vale, me vas a dar este medicamento, ¿cuándo me lo vas a dar? ¿Me vas a dar tiempo para descansar? Y aquí sí que hay mucho trabajo, pero ¿qué pasa en el diseño de la solución? Claro, que es donde un poco lo de la botella de ketchup, ¿no? Que explicaba Rafael. Ah, me tienes que preguntar cómo tiene que ser el diseño de la botella de ketchup. No cuando la vaya a probar que yo te diga si sí o si no, si que tal y que cual, ¿no? Entonces aquí sí que se están haciendo cosas, pero es lento. O sea, el desarrollo a nivel de salud, como sabéis, comporta mucho riesgo a todos los niveles. A nivel económico de salud, tenemos que garantizar que aquello que estoy desarrollando no nos mate. Y este es el principio básico. Entonces, es muy lento. Ah, entonces, pasan cosas como que, por ejemplo, han desarrollado ahora hace poco una máquina muy chula que te hace la RCP de manera automática. Chulísimo, ¿verdad? ¿No? O sea, la tienes allí. Si no, si la persona que tiene que hacer la RCP no tiene fuerza, es fantástico porque el RCP es importante, ¿no? Pues hacer la fuerza que toca cuando toca para que la sangre te suba. Pues resulta que nadie ha pensado que las mujeres tienen pechos. Nadie ha pensado esto y esta máquina a cada mujer que le haga un RCP le va a romper las costillas, ¿vale? Es así de grave. 2025. Entonces, imaginaros si para una cosa tan obvia como que las mujeres tengan pechos no pensamos en quién va a ser el usuario final, imaginaros para una ruta metabólica. Claro, es que aquí. Entonces, ah, hay calle para andar. Entonces, ah, para poner un poco de luz a todo esto, sí que quería poneros algún ejemplo de tecnologías que hemos desarrollado en Vall d'Hebron o cómo lo estamos trabajando. A nivel farmacéutico, o sea, a nivel de desarrollo farmacéutico, es decir, de un medicamento que vamos a tomar, administrar, o a nivel de diagnóstico, aquí lo que sí que se está empezando a hacer es tener en consideración lo que es esto, temas de género, metabolismos diferentes, inclusión, pero en el diseño todavía aquí nos engañaremos, es muy difícil incluir al paciente en un desarrollo de fármaco porque necesitas un conocimiento científico muy bestia, ¿no? Pero bueno, sí que se están empezando a hacer. Es muy interesante que a nivel institucional, a nivel de sociedad y a nivel de paciente haya este push hacia los investigadores para que hagan esto. Cada vez las convocatorias públicas piden cómo van a ser, cómo vas a hacer la inclusión de paciente en tus desarrollos, por lo tanto, estamos caminando hacia allí. Pero bueno, ahí estamos. Después, en lo que sería el dispositivo médico, es decir, cualquier cacharro que utilicemos en el ámbito médico, puede ser una tirita, puede ser una máquina la máquina de RCP o una máquina de TAC o cualquier cacharro físico. Aquí es más fácil introducir el paciente. ¿Por qué? Porque puedo entrar en discusiones de temas ergonómicos, en temas de tiempo, en cómo me siento, cómo me hace sentir que para hacerme tal prueba me hagas, yo que sé, desnudarme de arriba abajo. Y aquí sí que es más fácil introducir. Y en lo que es más fácil, más fácil, más fácil y que ya se está utilizando, y en Vall d'Hebron tenemos un proyecto que está incluyendo muchísimo al paciente, es las aplicaciones de software. Por ejemplo, tenemos desarrollada una aplicación que se llama Nora, que es de seguimiento de pacientes que han sufrido un ictus. Pues aquí hay mucha comunicación con el paciente de, vale, ¿te estás tomando la medicación o no? Vale, el seguimiento que te estoy dando ¿te está gustando? ¿Te está bien? ¿Lo estás utilizando o no?
Entonces, el software nos permite que este diálogo con el paciente y usuario final sea mucho más en tiempo real y al final cambiar un código de un software es mucho más ágil que cambiar una botella de ketchup, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que irme, o sea, si he tardado 15 años en desarrollar, porque una botella de ketchup a lo mejor tardo 5, pero un dispositivo médico, ensayos clínicos, aprobación de las EMAs, aprobación de las FDAs, si tardo 15 años en hacer esto, ahora cámbiale una pestaña al dispositivo médico, ¿no? Entonces, por suerte, nos está sirviendo también de punta de lanza para establecer este tipo de relación con los pacientes, ver, también es una manera de empoderarles. Si yo empiezo con este tipo de diálogo con ellos, cuando me ponga a desarrollar un stem que tengo para sacar los clots de sangre que se hacen en un ictus, pues aquí ya te tengo al lado, ya te cojo y te llamo Los por teléfono. coágulos. Bueno, gracias. Ya te tengo y te tengo al lado y te puedo utilizar para hacer este desarrollo en dispositivo médico. Entonces, poco a poco se está haciendo esta inclusión de paciente en, en el desarrollo de los dispositivos. Y, y después, más tirando por lo que decía Arnaud del tema de inteligencia artificial, etcétera, y la relación médico-paciente. Claro, la inteligencia artificial, yo he visto soluciones que no sustituyen al médico, pero sí que ayudan a la empatía que decía Rafael. Hay dispositivos que están, o sea, ya hay inteligencia artificial preparada para estar escuchando una conversación entre médico y paciente y poder rellenar la historia clínica. No tomando notas, rellenar una historia clínica. Pero no solo eso, solo con la voz puedes detectar, o sea, se están detectando enfermedades mentales, se están detectando enfermedades, o sea, solo con el simple hecho de escuchar la voz. Entonces, esto que permite que yo como médico estoy hablando contigo, paciente, te estoy escuchando y te estoy mirando a la cara. Por lo tanto, con los 5 minutos que tengo, esto no sé si lo voy a poder cambiar porque el sistema sanitario está tensionado como está tensionado. Pero oye, si los 5 minutos que tengo te los puedo hacer mirándote a la cara y un cacharrito me está ayudando a esta parte más burocrática, que esto yo espero que sea rapidito, que se instale. Pero además, a cierto tema de detecciones, sobre todo de enfermedades mentales y demás, es que es un paso increíble en lo que sería el sistema público de salud. Y básicamente paro aquí. em, Porque creo que es un tema que puede generar mucha discusión, entonces lo dejo aquí y estaré encantada de seguir hablando según las dudas. Gracias. Muchísimas gracias, Mariona, por tu presentación. Realmente es un placer poder tener a alguien que está dentro de toda esta revolución, tanto de paciente como de sistema sanitario. Mientras hablabas, me he ido apuntando un par de preguntas que van un poco relacionadas también con lo que iba diciendo Rafael, que creo que nos puede ayudar a juntar un poco estos dos puntos de vista de los que hablábamos, ¿no? El sistema paciente, ¿no? Este experto en la enfermedad, y el sistema más del experto clínico. Mi primera pregunta a lo mejor trata un poco más del tema político, pero es, en la sanidad pública la innovación suele enfrentarse, como bien sabéis, a restricciones presupuestarias, estructurales, etcétera, etcétera. Y todo esto supongo que también viene influenciado por el papel que tiene la colaboración público-privada, ¿no? En el desarrollo de tecnologías, y las cuales algunos también temen que no empoderen al paciente sin generar nuevas brechas sociales o económicas. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo se innova y se incluye al paciente sin perpetuar estas desigualdades? Y si existe este riesgo de que la tecnología beneficie solo a los más informados o conectados, dejando aparte gran parte de nuestra sociedad. No sé cuáles serían vuestros pensamientos al respecto. Si quieres empezar, Mariona, y luego Rafael, nos puedes dar también tu opinión. Vale. A ver, ¿cómo evitamos que vale, encarecer básicamente el desarrollo, ¿no? En realidad,
Ah, en general, todo el desarrollo que se hace a nivel público siempre se acaba transfiriendo a una entidad privada para que lo acabe de desarrollar. Pensad que ir a un ensayo clínico de fase 1 o 2 son 2 millones de euros. No hay ninguna convocatoria pública que financie esto. Ninguna, cero, cero. Entonces, tenemos que ir siempre sí o sí a la privada. Y esto es fantástico, ¿vale? Porque también nos agiliza mucho. Lo que yo tardo en desarrollar X, con una farma al lado lo desarrollo más rápido. ¿Cuál es la parte buena? Y yo no creo que realmente eh, no creo que la innovación en este sentido se perpetúe desigualdades económicas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un sistema de salud público y eso nos permite esto, que nuestro gobierno, nuestros impuestos sirvan para decirle a la farma, vale, explícame lo que tú quieras, pero tienes que cumplir con unos mínimos. Por eso, nuestro sistema de salud público está pagando por terapias celulares personalizadas que valen 1 millón de euros por terapia y paciente. Aquí a España tenemos esa suerte. Claro, el tema es que para según qué tecnologías fuera de España o en sistemas públicos como el de Estados Unidos, que no son públicos, pues ya un problema. Hay un problema. Punto. Ya está. Eh, entonces, hay terapias que hasta que no pase un tiempo se vayan utilizando y aprendamos a generarlas de manera más sistemática y esto provoque una bajada del coste, seguirán teniendo el precio que tienen. Entonces, sí, sí, sí. No sé, Yo Rafa, ¿lo ves? estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana, totalmente. Lo que añadiría alguna cosa, eh, porque creo que ha sido muy importante lo que ha dicho ella de las desigualdades de género. Eh, Hay desigualdades que tienen una connotación socioeconómica muy intensa. Hay otras que acaban convirtiéndose todas en interactivas, pero la de género sería otra. Eh, y desgraciadamente, en género, eh, no sabemos muy bien todavía qué nos comportan esas desigualdades, porque como no se han estudiado, tradicionalmente se hacía ver que no pasaba nada, que no era una desigualdad, y a la que se ha empezado a estudiar se ha visto que es monstruosa. Y a mí me ha gustado el ejemplo que ha dicho Mariona de la máquina esta infernal para las mamas de las señoras, porque eh, eh, es una de las maneras de aprender con errores que no nos vamos a olvidar de ese error. Nadie puede discutir que eso es una estupidez, que a alguien no haya dicho, gente que debe saber muchísimo. Yo he tenido la suerte de trabajar con médicos y enfermeros, pero he tenido la suerte de trabajar con ingenieros biomédicos que me han enseñado mucho en clase. Y han entendido que hay una parte de la realidad asistencial que es expertise del médico o de la enfermera o del enfermero y otra parte que es suya, con lo cual deben estar atentos a lo que dice Mariona desde el punto de vista de innovación tecnológica, a lo que dice Rafa desde el punto de vista de epistemología clínica. Y yo creo que la única solución es, como muy bien decía Mariona, es picar piedra. No, no ponernos las manos en la cabeza, sino ponernoslas en la mesa y trabajar y convencer y mancha de aceite. Y aprovechar, como ella decía muy bien, y seguramente es lo que comparto con más intensidad, que nuestro sistema sanitario tiene unas características que lo hacen muy fuerte en la lucha contra la desigualdad, pero muy frágil
en la debilidad que tiene para algunos lobbies. Y hemos de ser un poco defensores del sistema y trabajar más que nadie y trabajar mejor que nadie, porque de eso depende la igualdad de las mujeres, depende la igualdad de los pobres, depende de la igualdad. Pero vaya, estoy añadiendo alguna pequeña cosa a lo que decía Mariona, que estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias por vuestras respuestas. Realmente yo os podría hacer mil preguntas, pero creo que es más interesante que saltemos a las preguntas que nos han hecho los oyentes que tenemos hoy en el webinario, que de momento tenemos tres muy interesantes. Si alguien tiene alguna más, por favor que la ponga en el chat de preguntas. La primera que tenemos, no sé si también la podéis leer, es si creéis que el paciente del futuro tendrá más poder de decisión o si en cambio solo será más vigilado, monitorizado e intervenido, es decir, si va a poder realmente ser libre en este sentido. Me gustaría dar una primera contestación. Diría que sí, que va a ser más libre, sin duda. Pero a la vez que va a ser más libre, eh, hemos de conseguir que el médico, que el enfermero, viva esa libertad como una ventaja para él o para ella. Que no es una ventaja contra él o contra ella, sino que es una ventaja también para él. Porque si tiene un paciente libre, estará más agradecido, estará más activo, bueno, será más feliz y te hará más feliz cuando estás con gente feliz. Ya sé que hablar de la felicidad en un hospital en fase terminal es un poco difícil, pero no todo el mundo está en una fase terminal en el hospital. Hay chicas jóvenes que están embarazadas que van al hospital y hay neumonías de un señor mayor que mejoran y se vuelve a su casa a leer sus libros y a leer sus periódicos y a cuidar a sus nietos. Hay muchas zonas de felicidad que son para que las tenga el paciente, pero sin perder de vista que las va a recuperar, que las va a disfrutar, por decirlo de alguna manera, también el profesional sanitario. Pero va a ser más libre, sin duda. A ver, al final es como, no sé, es como la imagen que enseñaba Rafael al principio, ¿no? De una calle que había la user experience por otro lado, ¿no? Ah, claro, esto llevado a un nivel de tecnología sanitaria en el que hay muchísima gente involucrada, pero muchísima gente involucrada. Claro, es difícil de decir, ¿no? Pero sí que al final es esto, repercutirá en que a lo mejor tú necesariamente no tienes que saber más, pero que tu experiencia de usuario será mucho mejor, ¿no? O sea, al final yo tengo un iPhone, ¿vale? Ahora voy a hacer publicidad, no me pagan, pero ya tienen suficiente publicidad. El iPhone es muy fácil de utilizar. Yo, como usuaria, ¿qué conocimientos tengo de montar, programar y hacer un móvil? Cero. O sea, no sabría ni por dónde empezar. Vale, si te podría escoger los colores, vale, ok. Pero no tengo más. Pero mi experiencia de usuario es buenísima, ¿no? Entonces, a nivel de salud, no tenemos que ser todos expertos. Porque imaginaros, o sea, uno se puede poner enfermo de cáncer y el otro se puede poner enfermo yo qué sé, de neumonía. ¿Que tenemos que ser expertos de todas las enfermedades que nos puedan llegar a pasar? Es imposible, o sea, ponernos a estudiar porque si no, porque no llegamos. Entonces, eh, tenemos que ir a incluir al paciente, pero para que la experiencia de usuario sea esto fácil, cómoda, que sientas que te han tenido en cuenta sin necesariamente tener un papel proactivo, porque también es eso, o sea, tú imagínate estar esto terminal y que te vengan a preguntar que cómo quieres que la jeringuilla con la que te tienen que pinchar, de qué color quieres que sea. Hombre, pues yo ahora no estoy para ser un paciente proactivo, ¿no? Entonces, tenemos que ir jugando con esto, ¿no? Pero yo creo que es lo que dice Rafa. Sí, vamos hacia allí, estamos caminando hacia allí, pero bueno, más vigilado, monitorizado y más intervenido en la medida en que esto me ayude a como médico
poder tomar decisiones de manera más ágil y a ti que te suponga una experiencia de usuario más fácil. Efectivamente, muy buen punto. Y de hecho, un poco enlazando en lo que decías, de que no tenemos que saber programar, pero claro, es decir, sí que necesitas algunas competencias para usar el iPhone, que digamos, necesitas entender un poco cómo funciona. Eso es una pregunta que han dejado en las preguntas, bueno, y dice, ¿qué nuevas competencias necesitaría el paciente del futuro para no perderse en la tecnificación de la salud? ¿Y qué rol tendrá la innovación en formarlo o acompañarlo? Es difícil. Claro, es que no lo sé. O si, ¿qué competencias necesitará? Yo creo que de momento no es tan, en el momento de desarrollo en el que nos encontramos, no es tanto que tengas que saber, sino que tengas claro qué necesitas. O sea, este es el input que necesitamos desde el desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Luego yo ya me romperé el coco de cómo consigo eh, solventar tu necesidad. Pero claro, yo no puedo exigirle a un paciente que sepa, porque esto agravaría, o sea, el tema de desigualdades también hay una brecha ahí de conocimiento. No puedo pedirle a la población que sepa. O sea, el trabajo es mío, soy yo quien me dedico a esto. Entonces, yo necesito estar muy en contacto con los pacientes, necesito pacientes que sepan lo que necesitan, que me expliquen, que me lo sepan explicar y que yo pueda hacer las preguntas que yo necesito. Pero pero es que en cierto punto me parece injusto trasladarle mi responsabilidad al paciente. Entiendo. Y Me gustaría, Arnau, añadir una cosa. claro, claro. Eh, Coincidiendo 100% con Mariona, añadir algún ejemplo. Eh, ¿Qué necesita una mujer que está a punto de parir conocer para no tener la sensación que están ejerciendo con ella violencia obstétrica? Nada. Simplemente ha de ser consciente de que tiene derecho a no sentirse violentada, incluso a riesgo de que en algún momento se genere algún pequeño conflicto que requiera de la intervención de un mediador que entienda que era necesario, que se puede decir un poco mejor, por no explicar un cuento de hadas, por explicar a veces situaciones reales en que una persona se desnuda, enseña sus partes más íntimas, situaciones muy difíciles. Como decía Mariona muy bien, ¿qué necesita esa señora, esa mujer? Saber que tiene derecho a estar confortable y a entender bien las cosas que le hacen. Y las que sean más complicadas, por supuesto, sin ser diagnósticos ni cosas técnicas muy complicadas que creo que hay que huir como escamados totalmente, los norteamericanos son muy buenos en la microgestión. Son horribles en la macrogestión, pero en la microgestión son muy buenos. Y han inventado, tendrán gente que no tiene cobertura sanitaria y atienden en furgonetas en las afueras de la ciudad. Pero al que atienden, tienen fichas de comprensión del riesgo, fichas de comprensión de la enfermedad y son muñequitos, os hemos visto juntos, ¿verdad? O en clase, las Chincharenser tiene unas fichas buenísimas que el paciente solo mirar si toma qué le pasa a ese conjunto de personas y si no lo toma qué le pasa, puede informar, puede sentirse informado y optar de una manera un poquito más consciente. Yo creo que la inteligencia artificial ayudará al médico a entender mejor el riesgo, que tampoco le irá mal,
ayudará al paciente a entender un poco mejor lo que le ha dicho el médico y sobre todo ayudará a que el médico y el paciente se quieran más. Porque no ha tenido que escribir, porque le ha estado mirando en la cara, porque le ha mirado con más respeto, porque... Pero claro, es que el trabajo de médico es muy difícil, el trabajo de enfermero es muy difícil. Entonces, tú has de tratar en unos minutos a gente que es catedrático de la universidad, el otro que es minero de una mina en Gijón y a una señora que tiene un niño feliz porque es el momento más feliz de su vida, y a una señora que no quería estar embarazada. Y los has de tratar tú a los cuatro. Y eso no es fácil. Muchas gracias por vuestra reflexión. Realmente es importante tener en cuenta todos estos puntos de vista que estamos tratando a lo largo del webinario y me encanta que los podáis sacar a la luz porque normalmente no los hablamos. Sí que nos da tiempo para una última pregunta antes de cerrar y me encanta que Rafael haya acabado un poco con este tema de la IA porque va relacionada con eso. La pregunta nos la hace Ana y nos dice, ¿cómo la IA afectará a la decisión del paciente, por ejemplo, de tratamientos, y que el médico no tenga el 100% de la decisión? Que si será 50-50 en unos años. ¿Cómo vemos este nuevo papel de estas tecnologías y de la relación con ellos? Si me permites, Mariona, contestaré yo porque contestaré muy rápido. No conozco mucho la IA. Lo que sí um, intuyo, y me pasó Arnau un artículo muy interesante que, que podrías colgarlo para que la gente también lo tenga a mano, sobre que veía que había como un triángulo que era en el paciente, el profesional sanitario y una cosa que se llama IA, que no conoce muy bien el médico, que no conoce muy bien el paciente y que el médico y el paciente son los mismos que ayer, que no tenían IA. Y yo que no la conozco me siento un poco con, con capacidad de respuesta de decir, creo que la reflexión es que entienda bien el médico qué le aporta la guía, que entienda bien el paciente, yo no lo sé, por lo tanto no hablaría, pero que se entienda bien lo que puede aportar y que el médico entienda el beneficio, la caja negra, lo que le aporta, lo que no le aporta, y el paciente, yo creo que el paciente no le va a influir de una manera dicotómica la guía, aceptando o negando un tratamiento. Creo que va a ser más un conjunto. Estamos aquí los cuatro que nos vemos la cara y seguramente pues hay gente con la que conectas más visualmente, que te irías a tomar un café, gente que no te atreverías tanto. O sea, hay unos factores que en la relación clínica tienen mucho valor. Y no sé, cuando he dado clases a médicos y enfermeros, ah, es una parte que es muy difícil de explicar, porque casi es cómo has de ser persona. Tú, eso es muy difícil de explicar, y menos en una facultad de medicina o de enfermería o de ingeniería biomédica. No sé si aporto. Yo aquí me gustaría añadir que em, no sé si habéis, bueno, quizás sí, igual que hay los TRLs de Technology Readiness Level, hay el Society Readiness Level. Y estos SRL definen cómo de preparada está la sociedad para aceptar una tecnología, ¿no? Entonces, ¿hay coches voladores? ¿Existen los coches voladores? Sí. ¿Hay coches voladores flotando por el espacio, por aquí, encima vuestro? No. ¿Por qué? Porque como sociedad no estamos preparados para que haya coches voladores. Por diferentes razones, ¿eh? A nivel personal, a nivel legislativo, a nivel de circulación del aire, lo que sea. Pero con la IA pasa lo mismo a nivel salud. O sea, yo he estado acompañando un proyecto que se llama The Blue Box, no sé si lo conocéis, que es un test de diagnóstico por orina de cáncer de mama. Esto, una de las principales barreras que tiene es que o sea, como sociedad no estamos preparados para recibir un diagnóstico de cáncer a través de un móvil en nuestras casas. Y estoy hablando de diagnóstico, no ya de tratamiento. Si bien sí que es verdad que el tratamiento actualmente, sin inteligencia artificial,
también eres libre de no tomarte una pastilla, ¿eh? El médico prescribe, el médico no obliga. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ayudará al médico y al paciente en su relación en la medida en que dé más información para que las decisiones que tome el médico y las decisiones que tome el paciente sean más informadas. Pero es eso, o sea, no sé qué pasará dentro de 100 años, pero Barcelona 2025 no puedo darle a alguien un diagnóstico de cáncer en su casa y tengo la tecnología para hacerlo, ¿eh? Existe, existe, funciona y funciona muy bien, pero lo que me dirá es, vete con esto y vete a tu médico y explícaselo y que tu médico te haga el diagnóstico y te lo explique, porque necesitamos que alguien me explique, oye, tienes cáncer mirándome a los ojos y diciéndome, estoy aquí para acompañarte en los siguientes pasos. ¿No? ¿Lo sabes? Bueno, también es un punto de reflexión que creo que es interesante. Y en cuestión de tratamientos, ahora mismo sin inteligencia artificial somos libres de escogerlo. Por tanto, la decisión siempre es 100% tuya. Pues muchísimas gracias por vuestra respuesta. Creo que es un punto que normalmente olvidamos, ¿no? Esto de que al final el paciente va a ser el ejecutor final de muchas de las cosas que nos prescriben los médicos. Tristemente, se nos acaba el tiempo y por lo tanto llegamos al final de este webinario. Sí que es cierto que con muchas ideas en la cabeza y quizás también con nuevas preguntas, ¿no? Que no podremos contestar hoy. Pero hoy sí que hemos explorado cómo la tecnología está transformando esta relación entre profesionales, pacientes y sistemas en la salud. Lo que sí que quería hacer es agradecer sinceramente a nuestros ponentes, Rafael Manzanera y Mariana Esquerdo, por venir aquí. Realmente nos dan un punto de vista complementario, ¿no? Que nos ha ayudado a expandir esta idea que nosotros tenemos y, sobre todo, también nos está ayudando a ver que esta innovación, este avance que hay de la sociedad no está únicamente en los dispositivos y en estos algoritmos que como, bueno, futuros ingenieros biomédicos normalmente nos obsesionamos con ellos, sino que está en esta conexión, en el acompañamiento y en la confianza también de aquellos que cuidamos. También quería agradecer para acabar a todos nuestros oyentes que nos ven desde casa, oficinas o desde donde sea, por acompañarnos durante todo este seminario. Creo que esta charla a lo mejor os habrá inspirado también para poder construir este futuro, ¿no? Este futuro que queremos hacer de un espacio más humano, incluso desde la sanidad. Finalmente, ahora mi compañero Arnau os proyectará una diapositiva con un QR nos llevará a un formulario. Os agradeceríamos un montón si la pudierais contestar para que este tipo de webinarios sigan haciéndose a lo largo de los años en la asignatura que estamos haciendo, ya que creemos que ayudan a conectar con la ingeniería biomédica y el resto del mundo. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra colaboración.